Esta Por eso conferencia es importante comenzará a que grabarse. tengamos eso dentro de nuestros pensamientos cuando estamos aquí, que estamos contribuyendo unos a otros a la formación, porque el que está hoy observando va a ser parte de la conferencia porque va a preguntar. Entonces interactuamos diferentes disciplinas, confraternizamos, debatimos problemas comunes del área, de la región y haciendo hincapié que los conferencistas lo hacen de manera gratuita y todo el Ateneo como equipo está aquí con muy buena voluntad para compartir, recordándoles que el que desea el certificado de participación, si está en Argentina, son 250 pesos argentinos. Si está fuera en otro país, ya se le hizo llegar a través de su inscripción los medios de pago y cómo obtenerlo, que deben dejar su correo, sus datos en la bandeja. Le damos la cordial bienvenida a la licenciada Erlín. Adelante con nuestra conferencista. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Es un placer para mí poder compartir desde la República Dominicana con todos los participantes y en especial agradecer a todos los miembros del Ateneo Latino Iberoamericano por la oportunidad y sobre todo de compartir el conocimiento. No sé si me escuchan. Sí se le escucha, licenciada, y le pido disculpas por algo, porque sé que todo conferencista merece que conozcan, ¿verdad? No solo que viene de Argentina, sino, ¿verdad? Sus estudios, el por qué nos acompaña hoy, porque es una persona que está capacitada, que es idónea, licenciada en comunicación social por la Universidad Católica de Santo Domingo de la República Dominicana, licenciada en Derecho por la misma Alta Casa de Estudio, docente de la formación profesional por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Actualmente ejerce servicios legales, consultoría civil y gestión de propiedades inmobiliarias, entre otras. Le damos la cordial bienvenida, la escuchamos muy bien y adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Realmente ya es costumbre que se dé a conocer el background de los datos académicos de los expositores. Siempre nos gusta saber si realmente el conocimiento que vamos a recibir pues tiene un peso y un aval. Y básicamente usted adelantó algo que de manera estratégica lo coloqué en el texto, en el título de la charla que vamos a compartir hoy, y es precisamente la palabra praxis. Vamos a ver cómo esto ha ido evolucionando en el quehacer de los abogados desde el punto de vista de la argumentación. Básicamente es algo que nosotros lo vemos y lo escuchamos desde las aulas, pero real y efectivamente no todos llegamos a comprender la trascendencia de lo que es la argumentación en todo lo que hacemos como abogados y lo que implica el compromiso que implica para con nuestros clientes, para con la sociedad, el trabajo que realizamos a partir de las normas. Y es por eso que partimos básicamente de presentar los objetivos de la charla, que es incentivar la investigación y el estudio del derecho y sus fuentes, orientar la aplicación de los conocimientos, destrezas y habilidades de los participantes en el uso adecuado de la argumentación en escritos legales, ya que sabemos perfectamente que cuando se habla de litigar, pensamos automáticamente en que hay que argumentar. Sin embargo, todo lo que los abogados hacemos necesariamente conlleva argumentación en cualquier rama del derecho. Y evidentemente que todo tiene un principio, todo tiene una génesis. Y vemos acá lo que es el objetivo de la argumentación, el derecho, de dónde parte toda esta teoría, este conocimiento que a nosotros se nos transmite. Y es que la razón por la cual el derecho cobra gran relevancia inició precisamente desde que el ser humano está sobre la tierra, ha utilizado el lenguaje. Aunque la escritura aparece, pero en cuanto a lo que es el derecho, la escritura no tomó relevancia inmediatamente, sino que
Hubo un lapso de tiempo bastante amplio hasta que, pues, en la antigua Grecia, los sofistas tomaron este arte de hablar, este arte de la elocuencia, para postular delante de los magistrados y defender las causas sociales, y utilizaron pues los elementos de la ciencia base, que es la filosofía, que también la política, y desde ahí comenzó todo lo que es este entramado teórico que hoy conocemos dentro de lo que es la argumentación y el arte de la litigación. De antemano también quiero pedir disculpas por los sonidos que se escuchan. Realmente ya a partir de esta hora acá en el país entramos en lo que es el toque de queda. Todavía estamos con una tasa muy alta de positividad de los casos de contagio de coronavirus, y también a partir de hoy tenemos una alerta de tormenta tropical, es decir, que estamos con un frente bastante complejo. Así es que mis disculpas por los sonidos que todavía se escuchan. Bien, pues pasando a lo que es esos postulados clásicos dentro del derecho como objetivo de la argumentación. Evidentemente que no solamente estuvo Platón, Sócrates, sino que nos centramos básicamente en lo que Aristóteles planteaba. Evidentemente 4 de sus posturas, que luego vamos a ver cómo esto ha evolucionado a la etapa contemporánea y cómo podemos utilizarlo en los escritos de diferentes índoles en el trabajo de los abogados. Pues primero, Aristóteles planteaba que el estudio de la lógica es la base y lo que sostiene el conocimiento científico. Esto también es sumamente importante en nuestros días porque los abogados, no entiendo por qué, pero hay un poco de temor con relación a manejar el método científico. Y la lógica es un elemento sumamente importante para la base del método de forma sistémica y poder ordenar todo lo que es la investigación ordenada con un carácter científico. El segundo punto que toma en cuenta Aristóteles es la retórica, como un arte para expresar, para articular las palabras y como una facultad de identificar muchos elementos que van a servir para lograr persuadir a los demás precisamente a través del sustento de los argumentos. En tercer lugar, también está la importancia de lo que Aristóteles también llamaba el topoi. Esto es sumamente relevante porque se refería en aquel entonces a los lugares que eran más comunes, donde el orador podía disertar, podía encontrar la base de su argumento. Esto es lo que hoy en día nosotros conocemos como el enfoque o la fuente, básicamente. Y el cuarto punto es donde Aristóteles tomaba en cuenta la importancia que se le atribuía a cada una de las partes en que se componía el discurso o el modelo argumentativo. Es decir, no solamente era como la habilidad de estos hombres de la retórica podían articular los argumentos, sino que es precisamente desde aquí donde comienza a visualizarse el enfoque teórico. Y evidentemente que un orden sistémico para la elaboración de esos discursos. Esto acá nos recuerda a Sir Winston Churchill, un hombre bastante diestro, organizando palabras y instrumentando discursos, y es precisamente siguiendo un orden que esto se aprende a partir precisamente de la argumentación. Evidentemente que esto no se quedó en Grecia, esto pasa a Roma y a otros pueblos de la antigüedad, pero en particular tomé el punto de Cicerón porque este hombre toma todos los postulados de Aristóteles, los estudia, los reflexiona, los lleva al terreno práctico, pero al mismo tiempo va creando la teoría, va creando esa base de estudio que realmente hemos podido recopilar a través del tiempo. Entonces, viendo lo que es la dimensión filosófica contemporánea, ya dejando atrás esta base que no se pierde, dicho sea de paso, no se pierde, porque ha sido retomada precisamente a partir de los estudios de la profesora Lisette Páez, donde ella dice que esta dimensión filosófica de la teoría de la argumentación se debe ver en etapas,
Y ella plantea, en primer lugar, que la etapa número 1 se centra hacia el año 1950, evidentemente con autores relevantes como Tolman, Perelman, y sobre todo que en esta etapa se muestra la teoría de la argumentación un tanto escéptica frente a lo que es la lógica deductiva, y aquí se rescatan esos modelos de argumentación que manejaban los sofistas, y sobre todo se toma en cuenta la tópica, los tópicos, la misma retórica y la dialéctica, aunque básicamente fueron prescindiendo de la lógica y desplazándola, y esta ilustre profesora nos muestra que a pesar de que tenían cierta discrepancia con lo que establecían las teorías hasta ese entonces utilizadas en Grecia, sí se encuentran elementos positivos, como los cuales en esta corriente se encuentra un pensamiento precisamente sobre la tópica de Theodor Wittgenstein. Espero haberlo pronunciado correctamente, o por lo menos acercarme a una pronunciación más acertada, ya que es de origen alemán. Y aquí me voy a detener un momentito. Este filósofo de la edad contemporánea toma precisamente ese aspecto del cual habló Aristóteles con respecto a la tópica, donde en su base inicial dice que son los lugares, las fuentes de donde tomaban los argumentos para darle forma a esa base elocuente y retórica en la defensa de cualquier causa delante de los magistrados. Pero llama la atención que hoy en día esa postura de Teodor la vemos precisamente combinada, esas fuentes de donde procede esa información que vamos a verificar. En nuestro caso, los abogados tenemos las fuentes del derecho como la ley, la jurisprudencia, la doctrina y todos estos elementos que nos sirven para sustentar argumentos. Cabe destacar que no solamente en el ámbito jurídico tenemos diferentes fuentes de la información, pero centrada en este punto, tenemos algo que ha cobrado gran relevancia en la actualidad y quizás muchos de los participantes habrán escuchado, que es la teoría de casos o la teoría del análisis de casos. Esto procede de acá, precisamente de que Teodor plantea que esa tópica no es más que la identificación de un problema en esa fuente de la argumentación, en esa fuente del argumento. Y básicamente, ¿qué hace el que tiene la destreza, en este caso el abogado? Debe saber identificar dónde radica ese problema para entonces trazar todo lo que son los hechos que han producido ese problema, y a partir de esos hechos establecer lo que son alternativas para entonces ponderarla, descartar y entonces tomar una postura en la cual sea la posible solución a ese problema que ha sido detectado. No quiero restar méritos realmente a la ilustre alta casa de estudio de Harvard, pero realmente ellos no inventaron la fórmula del agua tibia, como decimos acá en mi país. Realmente ya esto viene de la antigüedad, y simplemente reconocer que han sido bastante habilidosos para no solamente utilizarlo en la enseñanza de sus alumnos en la Facultad de Derecho, sino que tuvieron esa visión tan amplia para extenderlo a otras ramas del saber, como son las ciencias administrativas. De hecho, hay muchos abogados que se dedican a la parte corporativa y también pues complementan estudios en cuanto a las técnicas de negociación, y sobre todo basada en la resolución de problemas, que no es más que la teoría del caso que los abogados tanto conocemos, pero que mayormente es aplicada en el ámbito penal. Y es precisamente de acá de donde viene, y es por esto que esta profesora, Lizeth Páez, dice que durante esta primera etapa, evidentemente que hay elementos positivos que todavía tienen relevancia. En el caso, por ejemplo, de Perelman, él aportó a lo que es la persuasión y la argumentación. Sabemos que esos son elementos de lo que son las técnicas de litigación. Vuelvo y reitero, dentro de lo que es
la litigación en materia penal. En el caso ya de Tolmin, aportó a la reinterpretación de la lógica formal bajo un modelo de argumentación como un proceso dialéctico en el cual se han establecido diferentes modelos para la instrumentación mayormente de las instancias o lo que conocemos como las demandas. Aunque vamos a ver más adelante que no solamente esto se detiene en el trabajo del abogado para instrumentar una demanda. En la segunda etapa de la dimensión filosófica, esta misma autora que hemos consultado dice que durante este periodo se inicia a partir de 1958 con lo que es la teoría del estándar de la argumentación. Aquí tenemos a Robert Alexis, Neil McCormick y Robert Sommer como sus máximos exponentes. Ya conocemos bien la postura de Robert Alexis en lo que es la argumentación y evidentemente que esto queda dentro del ámbito del quehacer de los jueces. O sea, no es un punto que nos permita a nosotros tener una referencia de lo que es el trabajo propiamente del abogado en la parte de la litigación, pero sí en lo que es el desempeño argumentativo de los jueces en la sentencia. ¿Qué sucede con esta parte? Se sitúa en un punto medio en lo que es la parte de la posibilidad de un análisis racional de los procesos argumentativos. Y también esta teoría que sustentan estos autores también reconoce limitaciones del enfoque porque en el mundo del derecho, vuelvo y repito, no solamente es el trabajo de los jueces en materia de argumentación. Y en la tercera etapa tenemos aquí, a partir de los años 90, evidentemente que el profesor Manuel Atienza, que también hemos consultado, es un jurista de larga data, en una experiencia incuestionable con los planteamientos sobre la teoría de la argumentación. Y precisamente en su libro, El derecho como argumentación, dice que es desde aquí, desde donde el derecho como un ejercicio argumentativo está relacionado al lenguaje, a la lógica, a la cultura jurídica, dado que con su construcción implica la elaboración fundamental de razones y criterios sólidamente estructurados. ¿Qué nos quiere decir el profesor Atienza? Evidentemente que el lenguaje puede ser adecuado en los diferentes instrumentos legales escritos que también los abogados tenemos que realizar, porque no solamente nuestra labor se circunscribe a recibir una queja, un problema para nosotros resolverlo a través de un petitorio en una demanda. También tenemos que instrumentar documentos donde se plasman derechos que son tendentes a modificarse, no necesariamente tiene que haber un problema como es el caso de lo que planteaba Teodoro. Simplemente decir acá que el profesor también asume que precisamente en época contemporánea se asume la tópica y la retórica y la dialéctica, pero como disciplinas originadas en la antigüedad por los griegos. Cierto que a veces cuando se nos enseña sobre estos puntos, pensamos que estamos quizás en la edad de piedra. No, es que hay que seguir el hilo lógico de todos estos planteamientos porque precisamente le puse el ejemplo de lo que está pasando con esta teoría de casos. Evidentemente, desde dónde viene la tópica no podemos olvidarlo porque los abogados trabajamos directamente con las fuentes del derecho. Si vamos a postular un petitorio delante de un juez con relación a la vulneración de un derecho, debemos saber cuál es la norma que debemos aplicar y cuál es el tipo jurídico al que corresponde. Y esto, evidentemente, que lo vamos a conocer a través de las fuentes del derecho. Evidentemente que también en derecho es muy importante la conceptualización para lo que es la enseñanza y la comprensión del mismo. Aquí hemos tomado varias definiciones, pero vamos a ver cuál de estas nos aterriza mucho más en lo que queremos visualizar. Vemos que la Real Academia de la Lengua dice que argumentación es el razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Automáticamente vemos esto, nos sentimos que estamos delante de un abogado experto, litigante, que estamos ante un juicio oral, es lo que podemos percibir.
pero realmente sí, en cualquier estado de causa podemos estar afirmando o refutando sobre una postura. En el caso de Calviño, nos dice que el argumento es la estructura argumental. Dice que no es más que un conjunto de ideas y opiniones personales entrelazadas que sustentan o establecen la razón o realización de un comportamiento. Esto queda prácticamente dentro de lo que es un lenguaje convencional. No me está diciendo propiamente la amplitud de aplicación de lo que es la teoría de la argumentación en lo que es el desempeño propio de un abogado. Sin embargo, este autor también complementa y dice que el argumento jurídico aparece como un núcleo conceptual básico para la realización del derecho. Y evidentemente que es así. Ahora, en cuanto a la última postura, que Galindo Cifuentes nos dice que estas teorías básicamente se ocupan de describir y analizar las propuestas, la argumentación que se dan en las instancias de la aplicación, interpretación, creación y ejercicio del derecho. Evidentemente que esta definición es un poquito más amplio de lo que podemos entender de la argumentación más allá de lo que es la litigación penal. Evidentemente, este autor nos habla de que existe también una argumentación dentro de lo que son las autoridades legislativas. Vemos los parlamentarios cómo hacen sus planteamientos al defender un punto en un proyecto de ley, lo hacen en voces, pero también a nivel judicial, a nivel administrativo y también lo que realizan los académicos y los abogados, porque no podemos entender que la argumentación es limitativa. Es algo que yo reitero y así pues lo he comprendido a través de las diferentes posturas de autores que han analizado esta parte. En cuanto a los tipos de argumentación, hay un detalle y es que los tipos de argumentación debemos entenderla precisamente en lo que Galindo Cifuentes nos dice. Dependiendo del ámbito de aplicación de esa argumentación, entonces tendremos diferentes tipos de argumentación. No es lo mismo la argumentación que yo hago en una crónica periodística a la que hago en una instancia introductiva de demanda. Entonces, dentro de los tipos que mayormente vemos en los textos que nos hablan de la teoría de la argumentación, encontramos lo que es argumentación de autoridad, en lo que basamos nuestros propios argumentos, lo que es nuestra opinión de una persona experta o lo que llamamos también en derecho la voz de un tercero autorizado, que es a lo que en primera parte se refería Calviño. Lo que son los argumentos de hecho, que son los argumentos que se basan en pruebas observadas, sea que se refuten o sea que se defienda la veracidad o idoneidad de esa prueba. Evidentemente lo hemos visto bastante en juicios orales penal, materia criminal, y también nos dice el texto que hay argumentos racionales. No voy a detenerme mucho en esta parte para así avanzar en la parte concreta de los argumentos en escritos. Básicamente, lo que quiero dejar claro acá es que dependiendo de esa utilidad, dependiendo del enfoque y la aplicación de la argumentación, entonces podremos utilizar los tipos a que ella se refiere, porque en un contrato que yo instrumente, evidentemente que no voy a hacer argumentos de hecho porque no tengo acá nada que probar. Simplemente puedo utilizar los argumentos de autoridad o puedo utilizar los argumentos racionales, donde puedo establecer y aceptar los grupos particulares que me plantean una posición y simplemente pues plasmarla en un escrito y darle el sustento legal. En cuanto a lo que las teorías de la argumentación jurídica, vamos a ver lo que son el enfoque de los jueces y el enfoque de los abogados. Básicamente estas teorías se refieren a los estudios jurídico-filosóficos que básicamente plantean las diversas corrientes de pensamiento, como ya vimos desde la antigüedad hasta la etapa contemporánea, respecto del contenido de las premisas argumentativas. Y específicamente se puede ver desde los operadores del derecho, pero vuelvo y reitero, en las facultades se nos enseña básicamente enfocada a la litigación penal y tenemos argumentación en todo lo que los abogados hacemos. Aquí hay un punto sumamente interesante que quiero compartir y es que precisamente se nos dice que los jueces argumentan mediante sentencia y los abogados mediante instancias o demandas. Los abogados argumentamos, reitero,
una vez más, a través de todos los escritos, todos los actos que instrumentamos basado en las normas. Evidentemente, los jueces hablan derecho a través de las sentencias. ¿Qué pasa con esta parte de los jueces? Hay un punto importante y es que en la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Ecuador en 2018, se planteó un protocolo para la estructura, redacción de sentencia y otras recomendaciones sobre el lenguaje y comprensión de la actuación judicial. ¿Qué importancia tiene esto para precisamente el enfoque de la argumentación en los jueces? Y es que en esta cumbre se planteó la importancia de que el trabajo de la argumentación, de la justificación de la decisión de los jueces en la sentencia tiene que ir acorde precisamente al Estado de Derecho. Tenemos que entender que el derecho que le asiste a cada persona a ser informada y a tener acceso a información no es solamente exclusivo para los medios de comunicación, sino que también la persona instanciada en un proceso tiene el derecho de ser debidamente informada con toda claridad y precisión, de modo que pueda entender todo aquello que pueda serle beneficioso o que atañe a sus derechos. Voy a leer esta cita que está en la página 4 de ese protocolo. Dice: las personas confían en el rigor y calidad de los profesionales del derecho, pero al mismo tiempo se encuentran con el problema de que no les comprenden o en el mejor de los casos les comprenden con dificultad. El lenguaje jurídico puede resultar críptico, oscuro y en ocasiones incomprensible para la persona, especialmente en aquellos procedimientos en los que no es preceptiva la asistencia de abogados. Sabemos que hay procesos y hay procedimientos donde no es necesario que se requiera la asistencia de abogados. Por ejemplo, en el caso de pensión alimentaria, no es, acá en mi país no es obligatorio la representación de abogados. Entonces, ¿en qué punto queda la argumentación de los jueces? Que tienen que ir tendente a una mayor claridad en el lenguaje que pueda ser comprensible. Igual en el enfoque de los abogados, tenemos lo siguiente, y es que hay un punto que yo comparto con la opinión de la profesora Lisette Páez. Ella dice claramente que el argumento jurídico constituye el eje dinamizador de la profesión de los abogados y que no es exclusivo de un solo desempeño dentro de la carrera de Derecho. Esta autora tiene una postura sumamente crítica con respecto a la enseñanza del derecho, a la parte pedagógica, y es porque precisamente en las facultades se carece de programas especiales o de parte de las materias que se nos imparten, la enseñanza de la litigación, más allá de lo que es la parte oral criminal. Y evidentemente ella nos dice que nadie puede, dentro del quehacer legal, establecer una debida argumentación si no conoce, si no comprende y no puede interpretar el derecho, el radio de acción del derecho. Por eso es que cuando una ley es promulgada o una resolución, los abogados corremos inmediatamente a estudiarlo, a empaparnos para conocer de qué se trata y cuál es el campo de aplicación de esa nueva normativa, porque podremos utilizarla en un momento determinado, porque tenemos que llevar a cabo un proceso racional y de reivindicación del carácter práctico de eso que está ahí planteado en la norma, llevarlo al ejercicio cotidiano. No es simplemente la teoría. Aquí la teoría y la práctica tienen que conjugarse de manera armoniosa. También ella nos dice que tiene que saber aplicar la norma. Aquí hago un paréntesis y refiero algunos ejemplos de lo que ocurre con saber aplicar la norma en el caso de instrumentar una instancia introductiva de demanda. Aquí tenemos muchos ejemplos de cómo jueces, de una forma crítica, pero también yo diría que paternalista, dan recomendaciones a los abogados cuando en una
demanda, el tipo jurídico no se corresponde con el relato fáctico de los hechos. Un caso el año pasado que llevó un colega con daños y perjuicios. La argumentación que el abogado utilizó, el abogado actuante en ese caso, utilizó el artículo 1182 y una de los artículos que debió utilizar para sustentar esos hechos y la vulneración, el daño causado a su cliente fue el 1384 del Código Civil, que es respecto al daño que causan las otras personas, pero que tienen el deber de responder a alguien en específico, como es el caso de los empleados a su empleador. En este caso, su demanda fue desestimada y esto provocó evidentemente que el colega invirtiera más tiempo, gastara más dinero, le hiciera también perder el tiempo a su cliente porque entonces tuvo que apelar basado en las recomendaciones que el juzgador le efectuó en la sentencia. ¿Por qué? Por no saber aplicar la norma jurídica de manera adecuada. Y en la última postura que nos dice la profesora Páez, dice que la argumentación jurídicamente, la decisión tiene que ser necesariamente justificada sobre la base de la pretensión. Sabemos que los jueces no juzgan, no deciden más de lo que se le pide, ni menos de lo que se le pide, sino exactamente lo que se le está planteando. Es por eso que aquí cobra gran sentido hablar de lo que son los escritos legales, procesales y procedimentales. Aquí vuelvo nuevamente a establecer la conceptualización para la comprensión del derecho. Evidentemente que un escrito legal no es más que un documento con ciertas formalidades, con cierta estructura solemne y que se establece conforme a las disposiciones de la ley para darle un sustento más adecuado conforme al objeto que se persigue en derecho. Entonces, cuando hablamos de escritos procesales, estamos hablando de una secuencia de hechos, de actos, de pasos que implica necesariamente culminar con una decisión judicial. En el caso de un escrito procedimental, no es más que simplemente una formalidad que se cumple, un proceso que se lleva, pero simplemente no necesariamente tiene que terminar en una decisión judicial. Evidentemente, los abogados también lidiamos con casos que son de tipo gracioso, donde básicamente el tribunal puede intervenir mediante una homologación de un acuerdo, de una decisión entre las partes. Por ejemplo, acá tenemos la partición de bienes de forma amigable. Simplemente se agota el procedimiento correspondiente y el documento es homologado, es decir, no interviene un litigio. Entonces, es preciso que conozcamos que la argumentación no solamente se limita a nosotros instrumentar una demanda. Ahora sí entramos ya pues un poquito más de lleno en lo que es el proceso de escritura legal, forma y fondo. Aquí hay un punto interesante y es donde les decía que hay cosas de esa base teórica que no se pierden, porque en el derecho, bien lo dijo Herbert Marcuse, dijo claramente, la historia no se pierde, sino que ésta se modifica. Igualmente el derecho no se pierde, sino que las conductas van modificándose y el derecho por igual no es estático. El derecho va conjuntamente a la sociedad, va evolucionando. Entonces, Tolmi nos habla un planteamiento interesantísimo sobre el lenguaje convencional. Por eso le decía ahorita que Calviño nos planteaba una argumentación, un concepto que me deja claro que es muy acorde a lo que Tolmi nos dice con relación al lenguaje convencional. Dos personas se juntan, se ponen de acuerdo aún verbalmente y trazan una convención, pactan algo dentro del lenguaje convencional.
Ahora bien, la acepción de convencional no lo estamos asimilando a contrato, lo estamos asimilando a la forma común de hablar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Tolmin con relación a esto? Que existe un orden lógico formal para que ese lenguaje convencional pueda ser llevada dentro de unas reglas y a través de una metodología para su aplicación y para que tenga un tratamiento adecuado dentro de las reglas de derecho. Simplemente un discurso racional en un momento determinado, dos personas se ponen de acuerdo, quieren pactar la compra y la venta de un objeto y entonces dentro del discurso práctico, ¿qué es lo que hacemos los abogados? Interpretamos lo que ellos quieren para que el negocio jurídico se lleve a cabo. Simplemente nos dan la postura, consultamos la norma que corresponde porque las partes quieren darle cierta formalidad y el discurso jurídico es la parte que establece ese vínculo entre esa parte discursiva racional y esta parte práctica. No sé si me doy a entender con este punto. O sea, la parte práctica del negocio jurídico en sí que se vaya a desarrollar o de la actividad legal que se vaya a desarrollar. Es decir, que no simplemente se quede en la teoría, simplemente se le da la formalidad. Es lo que hacemos un escrito en el orden privado, queremos darle cierto peso legal y vamos donde un notario para que haga lo que es la legalización de firmas. En cuanto a lo que son las formalidades para la redacción de los actos, evidentemente que ya aquí entra en juego las normas y las reglas de derecho. Sabemos que las reglas de validez de los contratos en América Latina podemos revisar las diferentes leyes y códigos civiles y vamos a encontrar los mismos elementos: capacidad de las partes, el objeto cierto que forma la materia y la causa lícita para pactar esa voluntad. En nuestro caso, en el Código Civil Dominicano está establecido en el artículo 1108 y en el caso tomamos como comparado el 1261 del Código Civil Español, que establece exactamente lo mismo. Vemos también dos ejemplos de leyes en el caso de la contratación del arrendamiento o alquileres, como se le llama acá mayormente en mi país, en la Ley de Arrendamientos Urbanos y sus modificaciones de España y el Decreto 4807 de República Dominicana, básicamente tiene los mismos elementos. Y quizás aquí es donde entiendo que las instituciones académicas deben hacer el mea culpa en cuanto o atribuirse la culpa de la enseñanza y aclarar a los estudiantes que independientemente de las reglas formales que establecen las normas, la parte argumentativa también debe ir sustentada en conocimiento, que no necesariamente esto debe estar amparado en simples modelos. Entonces vamos a ver datos generales, el mismo objeto, el precio, o sea, los mismos elementos en cuanto a lo que la norma nos dice. La redacción de instancias introductorias de demanda. Nuestro Código Civil acá en República Dominicana no nos dice que es una instancia introductiva de demanda, por lo que nosotros básicamente acudimos a la doctrina y sabemos que es un acto procesal que contiene una pretensión de parte que supone un movimiento de un derecho de poner su acción en justicia, con el fin de obtener una respuesta satisfactoria. ¿Qué pasa con esta parte? Al igual que con los contratos, no estoy en contra de los repositorios que contienen modelos de escritos legales, jamás. Pero sí ha proliferado esta práctica no solamente en mi país, sino también en América Latina, donde existen repositorios, muchos gratuitos, otros arancelados, donde hay que comprar esos modelos. Y no se ejercita el conocimiento practicando para perfeccionarse, en el caso de los estudiantes. Entonces, están disponibles en página web y también se procuran a través de colegas. Préstame si tú tienes un escrito de tal demanda o si tú tienes un contrato de tal tipo, por favor, préstamelo. Es básicamente lo que se da más que consultar la norma y más que consultar la doctrina en esta parte. Acá un destacado abogado creó hace muchos años un software llamado el abogado virtual. Creo que está desactualizado, no tengo el dato tan preciso en estos momentos, pero sí
En su momento el software fue bastante buscado para los abogados auxiliares. Aquí vemos exactamente el ejemplo de cómo el pasante está tratando de copiar el modelo jurídico en función del documento real, del arte que debe quedar como final del abogado. No me voy a detener a hacer análisis etnográfico en esta imagen, pero básicamente nos ilustra cómo los modelos de contratos y de demandas son más utilizados que el modelo mismo y más observado que la fuente misma. Para esto hicimos una breve consulta en diferentes grupos en los cuales pertenecemos, donde hay abogados ya en ejercicio y donde hay también estudiantes. Y los profesionales en la consulta resultó que el 85.7% eran profesionales. Y algo sorprendente, que el uso de los modelos son muy frecuentes entre profesionales, igual en un 85.7%. Y a partir del modelo, la gran mayoría pues modifican los escritos legales, tanto de sentencias como de contrato, como vemos ahora, que en el caso de contrato, los colegas vivimos pidiéndoselo siempre, un 42.9 según las opiniones que nos vertieron. No es que yo nunca haya pedido un modelo, ojo con esto, no estoy en contra. Básicamente un modelo te sirve a ti como una guía, pero no como el documento final, documento acabado. Y la consulta de la ley, que debe ser primordial, quedó en un 28.6. En el caso de instrumentar las instancias de demanda, pues lamentablemente, como base del caso, la utilizaron en 57.1. ¿Qué me dice esto? Que muchos profesionales prefieren o prestan una demanda en daños y perjuicios sobre las bases ya que están argumentadas, simplemente hacen cambios. Y esto no debe ser. Es algo que de manera personal cada uno debe proponerse superarse, superar el conocimiento adquirido y perfeccionarlo. Vuelvo y reitero, no estoy en contra de los modelos. Los modelos simplemente son eso, modelos y son guías. En cuanto al estilo gramatical, aquí vamos a entrar en un punto ya un poquito pedagógico, un poquito donde la academia quizás se sienta un poco aludidas, pero son investigaciones que han hecho que nos sirven de base. Y es básicamente el profesor Diego López Medina, en su libro Manual de Escritura Jurídica, a propósito de un estudio que realizó en el año 2018 con una muestra de 100 expedientes y de los cuales se tomó una muestra de 200 ejemplares. Evidentemente, de los elementos que pude detectar en lo que hasta ahora yo he podido analizar está la estructura de los textos que se observan con faltas dactilográficas y ortográficas. Evidentemente, párrafos bastante largos con extranjerismos, igual latinismo, eso se sigue utilizando. Es por esto que utilicé en el título la palabra praxis, porque es sumamente repetitiva. En muchos escritos la he encontrado. Básicamente, en vez de decir práctica, decimos praxis. Lo interesante de este estudio, así rápidamente, y es que el doctor López Medina estableció 33 dimensiones para poder analizar esos escritos. Señores, lo que encontró es algo que debe llamar a reflexión a las facultades, igual a los abogados que ya estamos en ejercicio. Así rápidamente vemos que dentro de la categoría del proceso escritural, la evidencia del proceso formal de revisión y edición quedó en un 66%, es decir, no se hacen estas revisiones por la premura con la que muchas veces los abogados trabajamos. En cuanto a la fase de la estructura como tal, los párrafos largos y uniracionales dice que fue en un 65%. Como bien les dije, no me voy a detener a explicar toda esta parte, pero es más o menos un panorama donde ya no solamente es simplemente charlar sobre el tema de argumentación, estamos mirando que el hecho de no prestarle la debida atención a los escritos legales, donde se nos debe enseñar la argumentación, cómo se aplica cada una de esas teorías, y cuál aplica y cuál no, esto está llevando a que hay mucha deficiencia. El estilo del escrito jurídico, los usos inadecuados de los signos de puntuación. No sé si muchos conocerán esa anécdota de la herencia sin los signos de puntuación, donde cada quien podía manipular el lenguaje y al final resultó que cada quien se atribuía la
herencia, conforme colocaba la coma en la voluntad del fallecido. Entonces, vemos esto, que el profesor toma estas referencias, pero más adelante vamos a ver que no solamente es en Colombia. Me llamó mucho la atención que las demandas, la valoración de su calidad argumentativa quedó en un 31% en cuanto a la pieza que ellos analizaron, tanto el doctor Diego López como sus compañeros. En sentencia, o sea, quedó muy por debajo de la expectativa, diría yo, porque un 31% en cuanto a su calidad es algo muy bajo. Entonces, él toma también como referencia un escrito de 1979 de la poetisa Betty Flowers, donde ella, a modo de metáfora, criticaba los escritos jurídicos por su mala calidad y estableció cómo el abogado debe utilizar la personificación de un loco, de un arquitecto, de un carpintero, de un juez para lograr una comunicación exitosa de su escrito. Así rápidamente vamos a ver esta parte, como en la fase del loco lo que ella proponía, y es que en la escritura jurídica dice que es necesario hacer un plan teniendo en cuenta las restricciones del proyecto, es decir, que si tenemos una demanda o si tenemos un contrato, tenemos que saber hasta dónde nuestra argumentación debe llegar, porque si no estamos postulando, estamos defendiendo un derecho, simplemente estamos enunciando una transformación, una modificación de un derecho, como es, por ejemplo, ceder el goce de una cosa, evidentemente que debemos saber hasta dónde está ese límite. Ella también dice que debe investigar. Aquí volvemos a lo que decía Aristóteles, el topoi, la fuente. Tenemos que saber de dónde va a estar nuestro sustento para nosotros poder hacer el argumento. Vamos a hacer nuestra lluvia de ideas, vamos a preguntar. Esto en el caso de cuando a mí me llega una queja y me dice, mira, tengo esta situación, mi derecho ha sido vulnerado, pues yo debo valorar ese caso, debo analizar ese caso. Y es aquí donde vemos, por ejemplo, en el caso de la serie La Ley de los Audaces, cómo básicamente utilizan estas estrategias de análisis de los casos basado en las fuentes para determinar dónde está el problema, y generalmente la serie muestra, no estoy haciéndole propaganda a la serie, pero realmente para ilustrar, porque sé que mucha gente en América Latina veía esta serie conforme a los datos de audiencia que proporcionan los canales emisores. Y es que precisamente a partir de esta lluvia de ideas se pueden detectar muchísimas cosas para poder establecer nuestro armazón de argumentaciones. En la fase de arquitecto, básicamente esa idea que se van colocando, porque evidentemente un loco no puede tener, aquí la parte jocosa, un loco no puede tener quizás esa coherencia, y así ella compara que el abogado, cuando tiene todas estas ideas, esta lluvia de ideas que va tratando dándole forma ya como un arquitecto, entonces viene la fase del carpintero donde va a pulir esas ideas. Aquí entra en juego algo muy importante, y es lo que en Colombia le llaman el abrebocas. Aquí nosotros le llamamos el lead en periodismo, que es el párrafo ilustrativo, el párrafo que te motiva, el párrafo que te va a persuadir para que tú puedas seguir leyendo lo que te llama la atención. Entonces, evidentemente que se debe revisar todo lo que es el texto que se ha instrumentado, y además, basado en esta metáfora, en la fase del juez, se pide que se haga una edición final del documento. Aquí básicamente nosotros, hoy en día la vida está muy rápida, a veces nos llegan casos y todo lo trabajamos rápido, pero me detengo un momentito aquí para poner un ejemplo de por qué el abogado debe saber argumentar sus escritos y debe conocer. Aquí realmente tenemos un caso en materia penal, estafa, y es posible que la calificación jurídica varíe. Solo voy a ceñirme a comentar hasta donde
se ha ventilado en los medios de comunicación, y es con el caso de una persona que está prófuga, que en los empresas que rentan vehículos, que rentan automóviles, iba y rentaba y luego salía a venderlos. En una de esas ventas, uno de los compradores le pidió que si no tenía un documento que le avalara, no compraba el vehículo. Y simplemente acudió a una abogada y esta abogada hizo el documento, redactó el contrato de compra-venta. ¿Qué sucede con esto? Inmediatamente salen las denuncias de que los vehículos no aparecen, que han sido estafados, pues evidentemente que esta abogada sale a relucir en la investigación. Ella alega que esa persona abusó de su buena fe. Realmente no se configuran los elementos de la buena fe. Realmente esa colega, lamentablemente, por falta de conocimiento y por la misma continuidad de la práctica de copiar simplemente modelos de documentos, no se percató que inmediatamente usted va a instrumentar un contrato de compra-venta y no tiene el documento que acredite la titularidad del objeto de la venta, evidentemente que en ese momento se debió pedir la matrícula de ese vehículo objeto de esa venta, y también acá tenemos un procedimiento para los vehículos cuando no han sido efectuada la traslación de la propiedad, no ha sido hecho como comúnmente le llamamos acá el traspaso. Hay un recibo que se expide en la entidad que fiscaliza los impuestos acá en mi país, y esa persona debió presentar esto. ¿Qué sucede? Si no conocemos, si no nos ejercitamos nosotros en redactar los documentos, en conocer, en profundizar nuestra argumentación, va a pasar esto y mucho más. Podemos caer en trampas por falta del conocimiento. Y es por eso que esta metáfora el profesor López Medina la toma como recomendación. También vemos cómo nos hace recomendación de una serie de palabras arcaicas que se siguen utilizando. Ven ahora la lógica de por qué utilicé la palabra praxis. Cuando un escrito, si ponemos práctica, la palabra por sí sola nos dice ya lo que es, y la persona común, la persona que no está ligada al lenguaje técnico jurídico, pues puede comprender el escrito con más facilidad. Es una de las recomendaciones del profesor, y nos deja una lista de extranjerismos y latinismos especialmente, y cómo deberíamos plantearlo. Otro estudio al que quiero hacer referencia es una tesis de grado del año 2017 sustentada por Jaime David Rosero en la Universidad Central de Ecuador. Aquí básicamente la muestra fue de 103 personas, y de las 103 personas, entre especialistas litigantes en argumentación y jueces, 67 eran abogados de libre ejercicio. Aquí el autor lo que buscaba era ver la dinámica de la argumentación y sobre todo la relevancia de ese ejercicio con respecto a los derechos fundamentales en las decisiones jurisdiccionales. ¿Qué me llamó la atención? De que en los resultados el 64% no recibió entrenamiento de argumentación jurídica. Esto es con relación a los abogados. Ojo. Y el 71% consideró inadecuada la aplicación de la argumentación en procesos judiciales. No sé de qué manera me pueden justificar a mí este porcentaje o esta opinión, a menos que haya sido manipulada, cuando me están diciendo que un 64% no recibió entrenamiento de argumentación y no conoce la dimensión de la teoría de la argumentación para decir y tener la calidad o la capacidad de decir si fue adecuado o no en los escritos de demanda que le fueron suministrados para ello analizarlos. También hay metodologías para analizar sentencias que también se deben enseñar en las facultades. Y dice el estudio que el 81% cree necesario un programa permanente de capacitación. En esto estoy también de acuerdo, igual que la profesora Páez. Ella sustenta que debe extenderse la enseñanza de la argumentación a todas las áreas del derecho.
En conclusión, vemos el por qué es importante la argumentación en escritos legales. En primer lugar, muestra la claridad y la calidad del profesional del derecho a través de sus escritos. Un escrito mal redactado, con faltas ortográficas, deja mucho que desear de un abogado. En segundo lugar, los documentos legales forman parte del acervo jurídico-cultural de los pueblos. Aquí me detengo para hacer una observación importante. Observando en derecho comparado, como ayer le comentaba a miembros del Ateneo, el Registro Público de Panamá es una institución de casi 100 años, donde aglutina toda la documentación que amerita tener un reconocimiento público y aparte de, es una institución que es un custodio de esos documentos. Acá en mi país tenemos la deficiencia de que para ciertos tipos de escritos y procedimientos tenemos diferentes lugares para su registro. En el caso de las constituciones de sociedades comerciales y todo lo que deriva de ello, tenemos las cámaras de comercio. Todo lo que tiene que ver con el registro civil y electoral, tenemos lo que es la Junta Central Electoral. Pero para el registro de las sentencias y las certificaciones de las sentencias, los documentos notariales, entonces tenemos lo que son las oficinas de registro civil de conservadurías de hipoteca que funcionan en los ayuntamientos. ¿Por qué esta parte es importante? Los escritos jurídicos no simplemente me hablan de el manejo de derechos, el traslado de derechos, sino que en un momento histórico de un lugar, de una región en específico, forma parte de su acervo cultural. ¿Cómo podemos nosotros decir que podemos hacer una investigación más acabada con respecto a la calidad de los escritos, con respecto a las demandas, aparte de los tribunales donde también se conservan los expedientes, claro está? ¿Cómo podemos hacerlo con tanta disgregación de instituciones? En esto reconozco, porque conozco un poco acerca de esta institución, me tocó hacer un trabajo donde aprendí muchísimo sobre el desempeño, están sumamente avanzados con respecto a la parte digital y evidentemente que durante la pandemia fue una de las instituciones que entiendo menos lesionó derechos, digámoslo así, de las partes, no como el caso de mi país, que los plazos procesales se detuvieron y fue todo un caos. Entonces, precisamente por ese elemento cultural, los escritos legales tienen un punto de importancia en los países. Y en tercer lugar, se debe responder también al Estado de Derecho. Vuelvo y reitero, no solamente lo que es el acceso a la justicia y el debido proceso. Sabemos que la argumentación y el deber de argumentación que tienen los jueces responde precisamente a uno de esos mecanismos de garantía de los derechos fundamentales de las personas, pero también el derecho a ser informado. Al igual que los jueces, también se necesita que el lenguaje en los escritos jurídicos sea claro, sea preciso. Y dentro de las recomendaciones que pude observar que son congruentes entre los autores que consulté, está revisar las fuentes del derecho según el caso y tipo jurídico. Si usted tiene un caso de daño y perjuicio, no puede citar una ley de arrendamientos porque no tiene que ver. Ahora, si tiene que ver en un punto dado que en un negocio de arrendamiento hubo un daño y perjuicio, entonces se utilizan los mecanismos de la argumentación para conectar de manera lógica cada uno de esos tipos jurídicos y que tengamos un escrito coherente. Lo otro es hacer uso de un lenguaje apropiado y claro, que ya vimos como el profesor López nos lo recomendó, una escritura ordenada, precisa y elegante, y verificar los aspectos formales como la tipografía, tamaño y papel. Eso en el caso mayormente de los notarios, que sus leyes por lo general establecen estos requisitos. Aquí en el país, por ejemplo, la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor sí establece unos lineamientos formales para los contratos de adhesión, pero escasamente hay
hay cierta libertad para que los abogados podamos establecer nuestro estilo, siempre y cuando observemos la solemnidad. Y termino con esta frase de Aristóteles precisamente, donde dice que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. No basta simplemente con que estudiemos y lo dejemos guardado el conocimiento, sino que tenemos que llevarlo al campo práctico, porque hay muchas personas que cuando reciben nuestros escritos, en vez de facilitarle el trabajo, lo que hacemos es maltratarlos. Lamentablemente es así en muchos de los casos. No quiero decir que no hay profesionales con cierto nivel de calidad, pero sí es necesario que entendamos la importancia de conjugar el conocimiento, la parte teórica con la práctica, porque el derecho no es estático, el derecho evoluciona conforme va evolucionando la sociedad. Así es que hasta aquí la ponencia, quedo a su disposición conforme entiendan para responder a las preguntas. Gracias, licenciada Erlyn, por esta magnífica conferencia. Les recordamos que está abierto el espacio de las preguntas. Sus preguntas en las bandejas de chat.